Hola, soy Giuseppe Marconi. Bienvenidos a Contando Historias y Reflexiones. Agregados y amigos. Esto es Contando Historias. Disfrútenlo y que le vaya con Giuseppe Marconi. Pues contentos siguiendo las entrevistas de Contando Historias y Reflexiones con los agregados militares y estoy en casa, me encuentro con el brigadier general José López. Qué gusto. Sí. El gusto es mío. Muchas gracias por este espacio que me das, paisano, por tenerte aquí. Vamos a decirlo paisano, porque ya Claro, todo el tiempo sí, que hemos con toda convivido, hemos confianza. platicado paisano, pero ese brigadier general López. Sabes que hay un gran aprecio por la comunidad latina aquí y el que me brindes este espacio para mí representa algo muy valioso. Yo te agradezco mucho y si me permites lo voy a dirigir a ti como paisano, Giuseppe. Está bien, paisano. Muy Y bien. bueno, el agregado anterior tenemos una dinámica que se llama ¿qué quieres conocer del próximo invitado? Entonces, el agregado anterior manda la siguiente pregunta para el invitado de ¿qué es usted, paisano? Ajá. Y usted puede mandar al otro agregado la pregunta que usted quiera, libremente. Claro. La idea es crear una dinámica. Y él lo que pregunta es, ¿qué es lo más difícil que ha tenido que hacer o dejar de hacer para estar aquí en Canadá como agregado militar? Bueno, como militares, esa respuesta es un poco compleja porque nosotros estamos naturalmente habituados al cambio. Sabemos que el cambio es parte de nuestras vidas, pues estamos 1 o 2 años en un lugar, a veces menos, y uno está de alguna manera predispuesto al cambio. Y esos cambios, desde luego, traen cosas positivas y cosas negativas. Las cosas negativas es de pronto volverse a involucrar en una dinámica diferente, en tomar conocimiento de lo que ocurre en la nueva responsabilidad que uno tiene y adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo, a la vida del lugar a donde uno va, al estilo del jefe y de los subordinados. Digamos que ese es el principal desafío que uno tiene, a los que uno tiene que enfrentarse. En algunos contextos a situaciones un poco violentas en el sentido del ambiente militar tradicional de cualquier país donde hay fuerzas armadas, cuestiones de seguridad, pero también la parte buena es que esa adaptación o ese proceso de adaptación que se requiere dentro de la carrera militar permite que uno también tenga los focos para asimilar las cosas que vienen. Y también el cambio de alguna manera se disfruta. Entonces, yo creo que la respuesta es un poco compleja porque estamos acostumbrados a que de pronto va a cambiar la comida, nos vamos a alejar de la familia tal vez un momento o algún tiempo prolongado, pero en el caso de esta oportunidad de haber llegado a Canadá, tal vez el proceso de adaptación aquí a las características del clima canadiense tal vez sea lo más difícil de afrontar. No saber cómo vivir en el frío es un desafío y de pronto eso se vuelve un poco complejo, digamos, ¿no? También adaptarse a los sistemas de vida, a las reglas de tránsito, algunas cosas en las que uno trae otra forma de pensar y uno se tiene que adaptar. Creo que en términos generales eso podría ser los grandes desafíos que se tuvieron ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo militar? Bueno, yo nací en la ciudad de Puebla, en México, y la ciudad de Puebla tiene una raíz histórica militar muy fuerte. Eh, Ahí fue la batalla del 5 de Mayo, es un centro estratégico para la defensa y la seguridad nacional, como se ha mostrado a lo largo de la historia de nuestro país. Y yo soy prácticamente a unas calles de los fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla y para mí el ambiente militar digamos que se dio de una manera un poco natural. Yo no tengo la fortuna de tener familiares militares anteriores a mí, no hay generaciones anteriores, sin embargo, pues sí, el propio ambiente de vivir en una ciudad tan influenciada por la historia militar me hizo tener un contacto fuerte. La presencia de las Fuerzas Armadas en las ciudades es también fuerte. Hay un desfile militar muy bonito cada 5 de mayo
y eso también me permitió haber tenido ese primer contacto y ese gusto o esa inquietud por ingresar a las Fuerzas Armadas. ¿A qué edad fue cuando que nació ¿cómo se dice? Esa curiosidad, esa chispita de como que, ok, creo que esto es para mí? Bueno, yo creo que creo que Ah, pasa casi con todos los que somos militares por vocación. Desde temprana edad a mí me gustaba ver las películas donde había soldados, donde se veían Fuerzas Armadas. Y a mí me gusta mucho la historia y yo me costó. acostumbro mucho leer. Y la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a mí me apasiona mucho, de los otros conflictos. Soy muy analítico, por ejemplo, de la Guerra de Vietnam. Ujú. Y desde pequeño me gustaba, entrando entre mi infancia y mi adolescencia, 12, 13 años, a tener mucho contacto con los libros de historia militar. Entonces, digamos que desde niño, por la cercanía que tenía de la imagen militar de la ciudad, y después por la propia naturaleza de leer y de involucrarme en la historia de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas en el mundo. Entonces fue haciendo un proceso que, digamos, empezó a los 8 o 9 años y después ya con la lectura, cuando empezó mi adolescencia y empecé a tener mayor contacto a partir de los 10, 11 años con la literatura militar, pues fue donde nació ese gusto por la militar. Comentabas, tus papás, o sea, tú no vienes de familiares que vengan de extracción, o sea, del mundo militar. No. Cuando tú le comentaste a tus papás, a tu mamá, a tu papá, hey, creo que para mí es el mundo militar. ¿Cuál fue? Fue para mi mamá. Mi papá desgraciadamente ya había fallecido Ok. cuando yo tomé Tomar la esa decisión. decisión. Para mí, mi mamá fue digamos que un choque en cuanto a mi decisión. Primero porque yo estaba muy ligado, muy cercano a mi mamá. La relación con mi mamá es muy buena. Hasta la fecha todavía vive. Y nuestra relación siempre ha sido muy cercana. Entonces, de pronto separarme de la familia Ujú. implicaba pues una cuestión triste, sobre todo porque pues yo era adolescente prácticamente. Yo entré a las Fuerzas Armadas a los 16 años. Entonces, pues esa separación fue algo difícil. Pero por otro lado, pues también había mucho orgullo de que yo pudiera ingresar a las Fuerzas Armadas y ser el primero en la familia en desarrollarme en el medio militar. Y entonces, pues también se generaron cosas muy buenas, ¿no? Que valoró mi familia, mi mamá, desde luego, Ujú. y de alguna manera, pues también fue un aliciente para que yo estuviera y me mantuviera desarrollándome en la carrera militar a lo largo de estos años. Del decir al hacer, siempre decimos que es un trecho muy amplio, ¿no? Sí. Del decir, sí, sí me voy a meter, 16 años, a estar adentro, cuando estabas filmando, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cuál fue tu impresión? El- hay una cuestión muy sui generis de la forma del ingreso a cualquier plantel militar en las Fuerzas Armadas mexicanas. A diferencia de otros países, las Fuerzas Armadas admiten gente que tiene vocación y reúne ciertos requisitos y uno está becado en todos sentidos, en alimentación, uniformes, educación. Y es un ambiente, es una carrera en donde no se necesita una inversión particular para poder ingresar a las Fuerzas Armadas como sí pasa en otros países. En otros países la educación militar para llegar a ser oficial cuesta y en muchas ocasiones cuesta mucho. Es como ingresar a alguna Mm. universidad e invertir en los estudios y en todos los gastos que esto genere. En el caso de las Fuerzas Armadas de México, recibe a todas las personas que tienen esa vocación y en ese sentido, pues hay cierta tranquilidad, porque cuando uno reúne los requisitos para poder entrar, pues uno se dedica a estudiar y a prepararse para formarse como oficial. Pero el gran desafío es entrar justamente porque hay una gran convocatoria de jóvenes que quieren aspirar a entrar, en el caso mío, al Heroico Colegio Militar y a otros planteles militares, y de pronto se vuelve una competencia fuerte en la que uno se tiene que preparar física, intelectual y culturalmente,
y de alguna manera tener ciertos rasgos de una excelente salud y una estabilidad emocional que le dé esos parámetros psicológicos que le permitan entrar a las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido sí se vuelve un desafío. Hay que prepararse, hay que estar ahí en la competencia, hay que buscar que uno tenga las mejores características para que uno sea admitido en las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el gran desafío, la preparación previa. Esto fue a lo que yo me enfrenté cuando quise entrar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue de lo más difícil como José López que se enfrentó? Porque digo, uno es bueno a lo mejor, como tú dices, te gustaba la historia, pero en ejercicio en aquel momento o en resistencia, ¿a qué retos tú te encontraste? Bueno, es difícil. Y más que, bueno, pero ahí también que estabas muy cercano a la familia. Claro, en ese sentido. ese es una de las cuestiones que de pronto la vida de uno cambia radicalmente. No es lo mismo ser hijo de familia, estar con horarios un tanto diferentes, Flexibles. un poco más relajados, estudiar al ritmo de uno y de pronto someterse a la disciplina militar es algo complejo porque aquí hay horarios más estrictos, hay momentos de desvelo, hay mucho esfuerzo físico, hay mucho que estudiar y combinar todo eso se vuelve todo un desafío. La disciplina militar por naturaleza es exigente y cuando uno cambia del entorno familiar al entorno militar es un proceso de transición que se vuelve desafiante. Cuando saliste, o sea, que tuviste la posibilidad de ir con la familia, ya como ya estudiante militar, ¿cómo era el ambiente? ¿Siguen siendo como, José López, el paisano? O así como que no, el soldado mexicano. No, yo creo que en México los que formamos parte de las Fuerzas Armadas tenemos el privilegio de que tenemos un reconocimiento muy grande por parte de la sociedad. Entonces, el haber ingresado a las Fuerzas Armadas, pues a mí de alguna manera como persona me generaba mucho orgullo y desde luego prestigio entre las personas que me conocían. Entonces, esa parte no es, digamos, pesada, no significa alguna parte negativa. El hecho de pertenecer a las Fuerzas Armadas es una cosa que significa un orgullo muy grande por todo lo que representa, por nuestros valores, por nuestros principios, por el entorno que tenemos de que en nuestras manos está la seguridad de la nación. Eso nos llena de orgullo porque nuestra profesión es cuidar de nuestra sociedad, cuidar de nuestros valores, de nuestras instituciones. Entonces, pues eso se vuelve algo de lo que uno se siente muy orgulloso. En tu vida de estudiante, ¿cuál era la materia más difícil? Modestia aparte, a mí me gusta mucho estudiar. Ok, pero todas eran de 10. No. Una que hayas dicho, yo uy, me tocó esta sí he materia. sido un estudiante que no he tenido un desempeño uniforme de mis calificaciones. Hay momentos de crisis en donde Exacto. la he pasado no tan bien, pero en términos generales, yo no encontraría una materia así que yo te pudiera decir, no, pues este fue mi coco. Tal vez un poco la química, sobre todo la parte de la química orgánica, eso en su momento ¿Y me pegó, digamos, sí se me hizo algo complicado, ¿no? ¿Y cómo lo resolviste? O sea, ¿qué? Bueno, yo un poco lo balanceé con, a mí me gustan las matemáticas, entonces de pronto dije, pues esto lo tengo que tomar como con el razonamiento de las matemáticas. En las matemáticas no te puedes aprender las cosas de memoria, las tienes que razonar, las tienes que resolver a partir de lógica. Entonces, pues para enfrentar el desafío era pues lo mismo, ¿no? También son parte de las ciencias exactas que tú tienes que tener un entorno, una connotación de abordarlos bajo una lógica más que una cuestión de memorización. Cuando te graduaste, ¿qué fue lo que primero se te vino a la mente? La primera incertidumbre de cuando uno se gradúa y es permanente después cuando surgen los cambios es a dónde me van a destinar, a dónde me voy, a dónde voy a cumplir
mi parte ahora que ya soy oficial, ¿no? Y ahí viene otro proceso de transición porque los planteles militares pues son un ambiente, digamos, un poco estable, aunque está lleno de disciplina, pues uno tiene sus comidas a sus horas, sus horarios, la franquicia, donde uno puede convivir con sus amigos, con su familia. Es un ambiente, aunque es lleno de disciplina, pero es un ambiente, digamos, estable. Ujú. Uno no deja de ser estudiante y alguien a quien la institución cuida mucho. Nuestros estudiantes militares son muy bien procurados, muy bien observados en el sentido de que tu carrera, tus estudios se desarrollen en las mejores condiciones. Entonces, en ese sentido, uno tiene tranquilidad. Los retos naturales de estar estudiando en un plantel militar no dejan de existir, pero en general es un ambiente de estabilidad. Pero cuando uno se gradúa, pues uno se enfrenta a la realidad del trabajo de ser oficial, de la responsabilidad de conducir hombres, de velar por su seguridad, de organizar, de administrar, de dirigir, de enfocarse a hacer o hacer cumplir planes, a despliegues militares en algunas ocasiones, a mantenerse bien físicamente. O sea, hay una serie de cuestiones y todo eso se combina con el entorno del nuevo destino. Entonces, cada lugar a donde a uno lo destinan tiene desafíos, tiene diferentes culturas, tiene diferentes ambientes, tiene diferentes formas de administrarse. Entonces, eso es lo que uno piensa, bueno, ¿a dónde me van a designar ahora? ¿Qué rol voy a jugar dentro de la estructura militar? ¿Cuáles van a ser mis funciones? ¿Cuál es la problemática que hay en el lugar en el que yo me voy a desempeñar, tanto en lo administrativo interno como en del ambiente propio del desarrollo de las actividades militares? Entonces, pues esa es la gran preocupación y la gran incógnita que uno tiene. ¿Cuál fue el primer lugar que te mandaron? A mí me mandaron a un batallón en la costa de Oaxaca, cerca de Guerrero, en una ciudad que se llama Pinotepa Nacional, Oaxaca. Fue mi primer destino, un batallón de infantería. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia un poco compleja porque Eras joven. sí, claro. Era una zona costera, yo soy de un clima templado, entonces sí, de pronto a enfrentarse a eso era complicado, las responsabilidades de las personas. propias de la actividad militar ahí eran un tanto complejas. Em, Enfrentarse siendo muy joven a personal que era mucho más grande en edad que uno, pero que tenía uno la necesidad de imponer la disciplina, de ser congruente con nuestros valores, de inculcar esos valores. Es un gran desafío cuando uno es muy joven. Entonces, eso digamos que esa era el ambiente en el que yo de pronto al que me enfrenté cuando me egresé del Heroico Colegio Militar. ¿Cómo llevabas esa parte? Porque digo, transmitir el mensaje es complejo en algunas ocasiones. ¿Cómo hacías hacer esa conexión con gente más grande, teniendo la responsabilidad y la carga pesada? Bueno, de eso sirve mucho a lo que a uno le inculcan en el plantel militar. Ujú. El Heroico Colegio Militar hay muchas materias sobre liderazgo, uno aprende a balancear el saber que uno está en una estructura rígida que merece disciplina, pero que también merece que uno sepa que está conduciendo a personas. Y entonces hay que balancear entre las necesidades del servicio, que es la obligación primaria, desde Sí, luego, sí, sí. de cualquier Siempre estructura lo humano. militar, pero no debajo, sino a un lado de esa estructura está un talento humano que tú necesitas administrar y que necesita encauzar y que por tanto tienes que saber cómo balancear entre esa necesidad del potencial humano o del capital humano con la necesidad de cumplir con las misiones que se te asignan. Entonces, parte de lo que uno aprende en los planteles militares es justamente ese tipo de administración, el saber enfrentar escenarios complejos, pero sin perder de vista que uno tiene personas bajo su mando y que tienen necesidades y que es necesario
que también uno les inculque, les inyecte la energía necesaria y el entendimiento sobre la necesidad de la disciplina para poder cumplir con las misiones que son más que necesarias, pues para que el país esté seguro. No, y que como tú dices, ¿no? En ese sentido, digo, parafraseo y corrígeme, o sea, que el valor, que esa persona no sabe, o sea, tú no sabes qué situación esté pasando, cómo esté, qué esté viviendo, porque al final de cuentas es humano y es recurso humano que está ahí y que tienes que saber cómo, como líder, sacar que él mismo pueda sacar el mayor provecho de sus talentos, de sus virtudes para que pueda crecer, ¿no? Claro. Como líder. Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No solamente en las estructuras militares, en todos lados, el saber identificar a las personas en cuanto a sus problemas, sus necesidades y sus talentos, pues se vuelve uno de los principales desafíos que tiene cualquier jefe que aspira a ser un verdadero líder, ¿no? Justamente creo que esa transición entre solamente mandar, sin mirar más allá, a voltear a ver a las personas, a uno lo convierte en líder y justamente es parte de la formación que uno tiene en los planteles militares. Liderazgo, ¿qué entiendes por liderazgo? Porque es una palabra que es a veces muy cliché, muy, no, yo no soy un jefe, no soy mandón, soy líder, pero ves que tú dices, ¿cómo encontrar esa parte, paisano? O sea, ese balance. Yo creo que hay muchas personas en cualquier estructura, no O sea, solamente, militar, no sí, solamente militar. comunidad, gobierno, empresas, o sea, el liderazgo, porque en todas las áreas, en todos los sectores se habla. Cualquier persona por su talento, por sus estudios, por cualquier circunstancia le pueden dar una responsabilidad en donde tiene que organizar y dirigir personas. Y hasta ese momento, esa persona es un jefe, o es un director. Pero cuando esa persona se involucra y empieza a tener una gestión sistémica de todo lo que ocurre a su alrededor, llámese desde luego sus responsabilidades, la manera de hacer eficiente y eficaz la estructura a la que pertenece, y no quita de su mirada la situación de su personal, de la gente que está bajo su cargo, tanto la que está arriba como a la que está abajo, porque muchas veces las personas piensan que uno tiene bajo su cargo solamente las personas que están subordinadas, pero en realidad uno tiene una gran responsabilidad también con las personas que están arriba de uno, porque también ellos son personas y también tienen responsabilidades, problemas, están sometidos a presiones. Cuando uno entiende que hay esa doble dirección en cuanto al trato de personas, la necesidad de mi jefe de cumplir con un objetivo, con una misión, y las necesidades que tienen también los que están subordinados a mí, y lo combino con todas las cuestiones de la gestión material, económica, financiera, estructural, ahí es cuando creo que se convierte una persona en un líder. Porque mientras no haya esa combinación, desde mi punto de vista, la persona no deja de ser un jefe o un director. El liderazgo es una combinación de todo eso. Porque también a veces las personas piensan que solamente un buen líder es aquel que, que lleva adelante a las personas y que las motiva. Esos son motivadores. Puede haber personas que son muy motivadores y muy buenas para impulsar a las personas, pero administrativamente hablando u operativamente hablando no se genera eficiencia. Y entonces eso no es un liderazgo, porque el liderazgo también tiene un compromiso con las misiones y con el jefe y con el director y con las personas que están arriba del nivel en el que está uno. Entonces, cuando uno encuentra o entiende y lleva a la práctica la gestión para que todo eso se combine y salga adelante en los mejores términos, es cuando alguien da muestras o rasgos de liderazgo, desde mi criterio. Me muevo de pregunta. ¿Has estado en diferentes lugares en México? ¿Has estado fuera del país? ¿O es Sí. tu primera? No, en varias ocasiones. Okay. En los lugares diferentes que has estado en México o fuera del país, la más memorable, yo sé que han sido muchas, pero algo que te haya marcado, ¿cuál ha sido y por qué? Es muy complicada esa pregunta porque creo que
lo bonito de viajar y sobre todo en el medio militar, cuando a uno le asignan una comisión en el extranjero, es ese proceso de aprendizaje al que uno se somete. El contacto con las personas, con la experiencia profesional que tienen nuestros colegas en otros países, la comida, la cultura, todo eso se vuelve una gran experiencia y de todas creo que vas aprendiendo algo, ¿no? La más memorable. La más memorable en general que yo te diría, Ajá. voy a salir con el cliché mexicano, es que es el valor que tiene nuestro país en todos los lugares a los que yo he ido. Siempre México es un país que sobresale, que llama la atención, que tiene motivos para que uno como mexicano se sienta extremadamente orgulloso. Creo que eso es la mayor y más grata experiencia que he tenido, no en un solo país, en todos lados. Los mexicanos somos muy apreciados, muy queridos, muy admirados por nuestra cultura, por nuestras tradiciones. Tenemos nuestros desafíos, desde luego, pero en general somos una nación donde cuando tú vas a cualquier lugar y dices que eres mexicano, eres alguien que de pronto llama de cierta forma la atención y provoca inquietudes en todo lo que nos significa ser mexicano y lo que significa nuestra nación. Reestructuro la pregunta. ¿El momento más nostálgico que hayas pasado en tu función en México? ¿Nostálgico? Y memorable, sí. Nostálgico, dejémoslo ahí. Uy, nostálgico. mm, no quisiera entrar en detalles, pero creo que lo más nostálgico es cuando pierdes a un amigo, a algún colega o algún subordinado en alguna actividad propia del servicio. Creo que ese es el momento más devastador que hay, a los que uno se tiene que enfrentar como militar. Y fíjate que qué bien que comentas eso porque en una de las entrevistas que tuve con el coronel Lucero, que te acuerdas, platicaba mucho de eso, el poder estar con una persona a un lado tomando un café, estando platicando y que en la tarde tengan que venir un avión para poder, dice, eso te rasga la mate, o sea, Sí, sí es claro. algo muy... Claro, sí, es algo lo más triste a lo que uno se enfrenta porque pues es parte de uno. El dirigir a personas, el pertenecer a una organización, sobre todo militar, donde hay mucha camaradería, mucho acercamiento, me hace que uno los vea como su familia. Y es un gran dolor cuando alguien se va. ¿Cuál fue tu primera misión fuera del país? Mi primera misión fue en 1994. Yo tenía el grado teniente y la Secretaría de la Defensa me seleccionó para como una beca a hacer un curso en Chile. Chile estuve viviendo alrededor de 6 meses, un poquito menos de 6 meses. Fui a hacer un curso de formación en fuerzas especiales y paracaidismo. Y eso fue mi primera experiencia. ¿Y cómo fue? Uy, fue una experiencia muy Digo, retadora. porque en los 94 ir de México hasta el otro. Sí, lo que representaba el viaje era bonito, Ajá. era una experiencia muy buena. El curso era un curso complejo, sigue siendo, porque el curso hasta ahora sigue. También es un curso con grandes, donde se inculcan grandes valores, pero es un curso de mucha resistencia, donde hay que poner de por medio mucha preparación física y psicológica propia de las necesidades que tiene un soldado que muchos dicen de élite, en el sentido de que tiene que estar acostumbrado a vivir escenarios de alta presión en todos los sentidos. Entonces, hay que aprender a vivir con mucho sueño, con mucha hambre, siempre mojado, con mucho frío. Eran como las características del curso y de pronto eso se volvió extremadamente desafiante. Pero es muy formativo, también hay que admitirlo, ¿no? Uno aprende a
a identificar sus capacidades, también sus limitaciones, desde luego, pero es un curso, o fue en mi caso una gran experiencia, difícil, nada fácil, pero muy enriquecedor. Y aparte, ¿no? El intercambio de poder platicar con gente de otros, o sea, no de otros no de ciudades o estados, sino de otros países, el cómo lo hacen acá, ciertas similitudes que hay, eso también me Claro. imagino que enriquece. Sí, desde luego el contacto con las personas es de las más grandes experiencias que uno tiene en cualquier actividad. Cuando sale a alguna comisión en el extranjero, el aprender de las formas en que ellos hacen las cosas y cómo ven la vida también, ¿no? Y que, por ejemplo, hay cosas que son muy similares que dices, mira, yo pensé que hay tanta similitud en algunas cosas que parecería que, Ujú. que están Claro, en las mismas que fuiste a otro estado, ¿no? claro. Entonces es muy similar. Si hablando de similitudes, agregado militar, ya no estamos llegando a cómo fue ese proceso. ¿Cómo es un proceso para que manden a alguien como un agregado militar dentro de las Fuerzas Armadas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana? Bueno, la institución en ese sentido es muy selectiva, tiene sus procesos en el sentido de que analiza los perfiles de cada uno de los potenciales eh, Aspirantes. participantes para ocupar una posición de esta naturaleza y se genera un proceso de evaluación, hay convocatorias. Más o menos cuántos, por ejemplo, en este grupo que tú entraste, ¿cuántos aspirantes hicieron para todo el No país? recuerdo muy bien. Promedio. La apertura es, yo me imagino Sí, que sí. tal vez en mi proceso de selección pudieran haber estado 50 posibles 50 candidatos, ¿no? aspirantes. Pero no sé Sí. exactamente para cuántas agregadurías ascendieron, pero lo que sí es que la Secretaría, en un proceso demasiado transparente, la Secretaría de la Defensa Nacional, en un proceso muy transparente, emite convocatorias en donde se estipulan ciertos parámetros que uno debe de conocer para que a la hora de que te convocan para presentar los exámenes tú sepas a qué te vas a enfrentar. Entonces, eso merece un poco de preparación física, desde luego deseable en la mayoría de los casos que tengas un nivel de idioma adecuado al país a donde te vas a mover, o por lo menos la comunicación en un nivel aceptable de inglés. Mm. Desde luego la parte del conocimiento de la cultura militar y cultura general que se debe tener para una posición de esta naturaleza. Entonces, después de que a uno sale la convocatoria, uno solicita participar en la selección y después de eso se vienen exámenes, se le presentan al alto mando las calificaciones y los perfiles y se hace un análisis para saber exactamente en qué lugar podría ocupar alguien de acuerdo con sus capacidades, el lugar que mejor le convenga a la nación por esa representación que va a tener en ese país respecto a México desde el contexto militar. Cuando te dijeron Canadá, ¿cuál fue tu primera impresión? Bueno, fue algo muy bonito. Yo siempre quise conocer Canadá, no había venido a Canadá antes. Y entonces dije, bueno, va a ser una gran experiencia. De alguna manera eh, hay una relación muy buena y muy fuerte con Canadá y con la cultura canadiense en México. Entonces se había toda una expectativa y una cosa que a mí me llenó de ilusión para poder desempeñar la posición que a mí me había designado la superioridad. Cuando se lo comunicaste a tu familia. Pues es difícil de asimilarlo, comprenderlo, ¿no? Porque pues es otro cambio dentro de todo, pero y después que merecía una serie de planeación y de todo para volver a retomar este nuevo entorno. Llegaste y al poco tiempo recibiste tu ascenso acá. Sí, ¿Cómo fue cómo fue para ti, para José López? bueno, desde luego todos los ascensos son algo que uno espera Pero siempre. fuera de tu país. Y para mí fue un gran orgullo el haber estado en una ceremonia que fue muy sencilla, pero muy significativa, desde luego, para mí aquí en Canadá.
Creo que de alguna manera también pone en manifiesto que la institución reconoce tus esfuerzos, reconoce, no por hablar de mí, sino No, en no, no. general de cualquier persona, ¿no? Cada paso que das cuenta, hay pasos que también, que hay decisiones que tal vez pueden ser erróneas y que también te restan para que tú asciendas, pero al final de cuentas, el, el proceso de los ascensos en nuestra institución es así, es transparente, es para quien da los pasos necesarios en buena lid para poder llegar a una nueva jerarquía, ¿no? Hay veces que por circunstancias o por desidia o por alguna cosa uno no quiere avanzar en lo cultural o en los estudios o en la preparación y eso pues también frena un poco. Entonces, yo creo que el sistema de ascensos en el ejército es un reflejo de todas las cosas buenas y malas que pudiste haber hecho, ¿no? Entonces, se vuelve un proceso que es, al que uno se somete, pero uno acepta para bien y para mal. Cuando no te toca ascender, pues es porque hay gente que es mejor que tú y cuando asciendes es porque efectivamente te lo mereces. Y en ese caso usted se lo merecía porque llegó Yo acá, fue 2 por 1. yo espero que así haya sido. Estoy seguro que así fue. Así fue, así fue. Estoy seguro. Humildad aparte, ¿verdad? Así fue. Digo, porque fue bonito, ¿no? Llegaste y te Yo digo, pero yo de pronto te digo, espero porque no quiero parecer soberbio, pero no es soberbia, porque pero como en tú dices, general, ¿no? El estudio, el esfuerzo, desde la luego. capacitación, Sí, que la gente que ve esta entrevista dice, ok, si me preparo, si estudio, si hago lo que tengo que hacer, tarde que temprano me va a llegar esa oportunidad, pero si Claro. no hago lo que tengo que hacer, Así es, eso. no me va a llegar. En simples palabras es eso. Bueno, Es así. esa es la motivación Eso. de esta, creo que esa es la No parte. es un. Creo que de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos en el Ejército, en la Fuerza Aérea y desde luego y también con nuestros colegas de la Armada de México es que se somete uno a ese tipo de procesos que sí están muy bien reglamentados, muy bien observados, muy transparentes. Entonces, hay veces que por circunstancias, cuando tú piensas que vas a ascender, no asciendes, pero al final de cuentas es un proceso en el que se tiene que aceptar que es una competencia, entonces que hay puntos buenos y que hay puntos malos y así es el sistema. Entonces, bueno, en este momento tuve la fortuna de que se diera lo del ascenso y estando aquí en Canadá pues fue algo muy enriquecedor. ¿Cómo es tu experiencia cuando de ser nombrado, que te ha llegado la carta, agregado, representante agregado militar de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a estar en esa silla? ¿Cómo fue el...? ¿Cómo fue esa transición para José López? Bueno, de alguna manera uno se prepara para ocupar ciertas posiciones. Y desde el momento en que tú presentas tu solicitud para participar en ese proceso de selección, pues tú te sueñas de alguna manera en esa posición, ¿no? Entonces, conforme van avanzando las cosas y se van dando bien los resultados, pues de alguna manera tú lo ves como un logro de ese esfuerzo que previamente realizaste. Entonces, es satisfactorio, desde luego, es algo muy bonito y de mucho orgullo por todo lo que representa representar, válgase la redundancia, a México en una posición tan significativa como ser agregado militar en un país y siendo también Canadá tan importante para México. Y ya estás sentado, ¿cómo fue? O sea, que dices, oh, Dios. No, creo que Tiene sus retos, me imagino. sí, desde luego, hay muchas cosas que aprender, pero la misma carrera militar te prepara, toda la experiencia que vas ganando a lo largo de los años, te prepara para que cuando llegas a una situación como diplomático militar, pues hay mucha cultura de por medio, hay mucho conocimiento de otros países, sabes de los procesos que tiene la institución, y entonces de alguna manera tú tienes armas para defenderte desde el punto de vista profesional en el sentido de lo que te vas a enfrentar. Desde luego son grandes desafíos saber la dinámica de la posición, saber cómo son las gestiones de la diplomacia, hacia dónde te tienes que mover, con quién tienes que acercarte,
las formas de respeto que tienes que mostrar con cada una de las culturas y desde el punto de vista militar acoplarte a los lenguajes que no están necesariamente alineados con lo que uno sabe, ¿no? Eso es el gran desafío. Digo, y te lo comento esto porque Canadá es un país multicultural, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, entonces, la diversidad no solo de idiomas, de lenguas, de conceptos, de tecnicismos, de diferentes conceptos, quierase que no, dentro del mundo militar, sí hay ciertas oportunidades de crecimiento y de conocimiento mutuo con otros países. Claro, claro. Sí, sí. Eso es lo que te mencionaba cuando me preguntaba sobre las experiencias en el extranjero. Lo más valioso es ese, el contacto con las personas y aprender de sus culturas, de sus formas de hacer las cosas, de la forma en que ven la vida, la forma en que se organizan, y en el caso en particular del entorno militar, cómo se organizan sus fuerzas armadas, cómo despliegan, cuáles son sus ideas de resolución de problemas, su organización, sus dinámicas de gestión y de administración. Todo eso me parece muy valioso. El mejor consejo que te hayan dado y hayas hecho, ¿cuál ha sido? Ser agradecido. El mayor consejo que algún día me dijo justamente algún general que fue mi comandante, él me sugirió que siempre fuera agradecido en todos los sentidos, con todas las personas. Y a veces el agradecimiento no nada más es, no se externa a través de decir gracias, gracias paisano por estar aquí. No, es a través a lo mejor de un sentimiento o de hacer alguna cosa por alguien sin que necesariamente esa persona lo sepa. Pero el valorar el esfuerzo de una persona, desde una persona que te sirve un café hasta la persona que está apoyándote a un lado, creo que eso merece tomarse en cuenta. Es un consejo muy valioso porque a partir del agradecimiento tú te vuelves muy, muy analítico respecto a lo que valen las personas. Ese creo que es el mayor consejo y el mejor consejo que me ha dado alguien. El peor consejo que te hayas dado. No, pues, ¿Qué se pueda saber? Pues esos no son consejos. Cuando alguien cuando alguien te dice algo que no está acorde con tus valores o tus principios, pues eso no es un consejo, ¿no? Porque yo considero que un consejo es alguien que te encausa para ser mejor o para que tú estés mejor, ¿no? Y cuando ese consejo es negativo en el sentido de que a lo mejor te va a dejar algo bueno, pero al final de cuentas puede tener una consecuencia mala, entonces no es un consejo. Entonces, desde mi criterio, no hay un consejo. No hay malos consejos. No. ¿Algún libro, película, pintura o obra teatral que recomiendes y por qué? Que a ti te haya gustado, Marquebrón. A mí me gusta mucho leer. Trato de darme siempre un espacio para la lectura. Hay veces que el trabajo absorbe tanto que llega el día y que no hay un espacio, pero si se le puede dar 5 o 10 minutos a la lectura, con eso me parece un ejercicio muy valioso. Yo creo que si hay algo que en este tiempo merece ser analizado en nuestras vidas diarias y que se refleje en un consejo de un libro, a través de un libro, es un libro que se llama Switch en inglés, su título en inglés es Switch, y para el español se tradujo como Cambia el Chip. Ajá. Es un gran libro. Es de un par de hermanos, creo que uno se llama Chip y el otro Dan. Ellos dos crearon un pequeño, no es un manual, es un libro muy objetivo. No es estrictamente de un libro motivacional, porque el título puede sonar a que es cambia el chip, cambia tu forma de ser. No. Es un libro que analiza muy prácticamente la forma en que nosotros a veces tratamos de resolver los problemas. Y él habla de una metáfora donde hay un jinete, un elefante y un camino.
Entonces, los tres criterios es aprender a vivir, aprender a domar al elefante de un jinete que ve las cuestiones también a partir de las emociones, pero la realidad de la fuerza que tiene el elefante y el camino que es el entorno. Entonces, en términos generales, lo que el libro dice es que a veces nosotros, cuando tenemos grandes problemas, grandes desafíos, buscamos siempre grandes soluciones. Pero a veces, más allá de las grandes soluciones, lo que uno debe buscar son esos pequeños contextos que le dan fuerza a una solución. Las soluciones pueden encontrarse en una cuestión muy simple. Hay soluciones que de acuerdo al libro se encuentran no en las personas que tienen grandes estudios o doctorados, sino en las personas que viven el día a día. Y ellos son los que mueven las mentes y que hacen que el elefante lo pueda domar el jinete y facilitar. En el libro se llama, o lo describen como allanar el camino para que el elefante pueda transitar. Entonces es un libro maravilloso porque te llama a la reflexión de que tengo un gran problema, necesito una estrategia gigante para poder solucionarlo. De pronto hay que buscar ciertos rasgos, ciertas características, ciertos ingredientes que te pueden llevar a una solución que es mucho más práctica, económica y viable para allanar el camino y mover al elefante con la fuerza del jinete. Me gusta, me gusta. Hay que leerlo, hay que leerlo. No, lo había visto, pero no le había puesto, no lo había puesto así como en mi teléfono. Gracias por la recomendación. Si tuvieras que hablar con tu yo de los 8 años, ¿qué le dirías? Uy, eso es una pregunta sumamente compleja porque a lo largo de la vida uno comete muchos aciertos y muchos errores. Entonces, pues lo que yo le diría es, no dejes de seguir tu intuición para ciertas cosas. Cuando tú te decidas hacer algo, siempre piensa en las cosas buenas que te puede dejar, pero también las consecuencias que pueden tener una mala decisión. Y hacer una valoración de más de 2 tiempos de la decisión que uno tome. Porque a veces el impulso, sobre todo cuando uno es muy joven, a veces cuando uno no toma las decisiones maduramente en el sentido de no reflexionarlas más de una vez, te lleva a cometer errores. Yo creo que mi consejo para ese niño de 8 años sería: reflexiona más de 2 veces las cosas. Ser un poco más reflexivo para no cometer. El pensar 2 veces las cosas te puede hacer disminuir un poco los errores. Si tuvieras que dejar un mensaje que estuviera en el cielo, ¿cuál sería? Depende el mensaje para quién Para la o para qué. No, es algo muy complejo. ¿Pero qué te gusta? Es algo muy complejo porque Ok, vamos a cambiarte la pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? también es algo muy difícil. Es muy difícil y muy subjetivo, porque a lo largo de la historia ha habido memorables personas que han hecho cosas maravillosas por la humanidad y no necesariamente ser reconocidas. No. En el caso de los que somos soldados, pues hay gente que ha muerto y que nadie se acordó de ellos y que entregó su vida por una nación. Y hay gente que es muy renombrada y que siempre se recuerda y está en los libros, pero porque las circunstancias así lo hicieron. Entonces, recordar o no a alguien, entiendo tu pregunta del sentido de qué legado pudiera yo querer dejarle al mundo, pero es bien subjetivo porque para cada persona el legado es diferente. Para algunos puede ser cultural, para otros histórico, para otros político, para otros económico. Pero para José López. Yo creo que no es necesario ningún legado siempre y cuando tú dejes algo bueno para las personas.
¿Qué sería Cuando algo? tú influyes en las personas positivamente, los impulsas a ser mejor personas, a tener mejor educación, a tener una mejor vida, a tener estabilidad, a tener seguridad. Ese es el mayor legado que tú le puedes dejar a una persona dentro de tus circunstancias, de tu entorno, dentro de tus capacidades, dentro de tus responsabilidades. Porque hay madres de familia, padres de familia que todos los días trabajan arduamente y que dejan esos legados a sus hijos, pero son personas que pasan desapercibidas. A lo mejor desde otra posición más elevada en una institución, ese legado puede ser reconocido. Pero al final de cuentas, si se lo dejas a tu familia, si se lo dejas a un amigo, si se lo dejas a un conocido, si se lo dejas a la sociedad, ese legado de aportar cosas positivas, creo que eso es lo más valioso que puedes hacer. Y hablando de dejar cosas, ¿qué mensaje le deja para el próximo agregado que vamos a entrevistar? Que no sabemos ni quién es, ni de qué país es, pero ¿qué te gustaría saber? Saber de él Exacto. Déjalo. es también complicado hacer una pregunta. Me gustaría, me gustaría saber cuál es su estructura para resolver problemas. Esa sería mi pregunta. Creo que esa es una pregunta clave para cualquier persona. Hay veces que no se lo necesitas preguntar, que tú sabes cuando lo observas cómo resuelve sus problemas. Pero muchas veces hay gente que aporta mucho a tu vida y que tú le dices, bueno, ¿cómo le haces? Porque esto es complejo y tú lo sacas adelante. El aprender de ese contexto te lleva a tomar otras herramientas para poder explotarlas en contextos profesionales o personales. Entonces, es una pregunta abierta, puede ser en lo personal, puede ser en lo familiar, puede ser en lo profesional, que es cómo gestiona la, la atención a un problema. Perfecto, pues bueno. Muchísimas gracias, mi brigadier José López, paisano, siempre nos conocemos como paisano. Gracias por este espacio, gracias por habernos abierto las puertas, gracias por haber participado en esta entrevista un poco fuera de lo normal de las entrevistas que se hacen. Y pues bueno, para mí es un honor, un gusto y un placer haberte podido entrevistar, haber podido platicar contigo, conocer un poco más a- al militar y a la persona. La verdad, un gusto, un placer. Es un honor conocer gente de nuestras Fuerzas Armadas, parte de lo que me corresponde como mexicano, con esa pasión, con ese compromiso, con esa apertura. Esta entrevista va a salir, pues ya sabemos que estás al final de tu misión, pero fue algo espectacular porque siempre que te veía, siempre te vas sonriendo, siempre te veía en todos los eventos de los agregados involucrados, compartiendo, escuchando, siempre con esa mano amiga, riéndote, conviviendo, que eso te hace un embajador. Yo siempre digo, todos los mexicanos, no importa en dónde estemos trabajando, somos embajadores de nuestro país. Entonces, verte con el uniforme, con la actitud y con esa apertura con todos los demás países y que tú dices, sí, Brigadier José López de Mexican Army, oh, amazing. Es muy bonito el oír eso y el verlo. Y que sé que no es un trabajo, como te comentaba, sencillo, complejo, te lleva horas, te lleva días, que lo hacen con amor al uniforme, a lo que hacen. Y pues bueno, es un gusto y como siempre digo, yo sé que es la primera, más no la última vez que nos estaremos viendo y estaremos platicando. Pues muchísimas gracias, mi estimado. Gracias, Giuseppe. Yo te agradezco mucho a ti por el espacio que me das. También para mí ha sido un momento de reflexión esta entrevista que tengo contigo. Yo te agradezco mucho. Yo también sé que tú eres una persona emprendedora aquí en Canadá y sé que siempre estás buscando espacios positivos para llevar un mensaje y eso lo reconozco mucho, lo valoro mucho. Yo te agradezco muchísimo también el trabajo que estás haciendo porque tú también eres un embajador de México aquí en Canadá y te deseo lo mejor, paisano. Seguramente nos volveremos a encontrar. Yo estaré atento a todo el trabajo que tú desarrollas
Y te agradezco muchísimo esta oportunidad porque creo que tu entrevista no solamente permite conocer la persona, también conocer un poco de nuestra institución a la que yo amo profundamente, eh, a mi país que está por sobre todo en el sentido de que ese, ese espíritu mexicano que nosotros llevamos a todos lados y del que comentábamos en la entrevista, pues es parte también de la esencia de portar este uniforme con tanto orgullo por todo lo que representa el concepto de poder cuidar de nuestra sociedad, de poder aportar en todo el esfuerzo que hace la institución para cuidar de sus ciudadanos y de enfrentar todos los desafíos que tenemos como mexicanos. Y yo espero que trabajos como el que tú desarrollas y todos los trabajos que desarrollan esos emprendedores mexicanos que están aquí en Canadá y en otros países sea parte de esa gran aportación que tenemos para ser una sociedad mejor cada día. Entonces te agradezco muchísimo este espacio, Paisa. Paisano.